Lectura del libro de Mormón, Mosía, capítulo 11. El rey Noé reina inicuamente. Se deleita en una vida desenfrenada con sus esposas y concubinas. Abinadí profetiza que el pueblo caerá en el cautiverio. El rey Noé procura quitarle la vida, aproximadamente 160 a 150 años antes de Cristo. Y sucedió que Senif confirió el reino a Noé, uno de sus hijos. Por tanto, Noé empezó a reinar en su lugar y no anduvo por las sendas de su padre. Pues he aquí, no guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvo en pos de los deseos de su propio corazón, y tuvo muchas esposas y concubinas, e hizo que su pueblo pecara e hiciera lo que era abominable delante del Señor. Sí cometieron fornicaciones y toda clase de iniquidades, e impuso un tributo en la quinta parte de cuanto poseían, la quinta parte de su oro, de su plata, y la quinta parte de su sif y de su cobre, y de su bronce y de su hierro, y la quinta parte de sus animales cebados, y también la quinta parte de todos sus granos. E hizo todo esto para sostenerse a sí mismo y a sus esposas y a sus concubinas, y también a sus sacerdotes y las esposas y concubinas de ellos. De este modo habían cambiado los asuntos del reino. Después de que su padre había tratado de ser obediente a los mandamientos de Dios, Noé había venido a darle vuelta a todo completamente. Vivían en un desenfreno sexual y además de eso, a través de los tributos mantenían su vida de algarabía en cuanto al adulterio, ¿verdad? Que tenía, y esto pues llevaba al pueblo a sufrir tanto porque les estaba quitando la quinta parte de todo lo que ellos poseían. Pues destituyó a todos los sacerdotes que su padre había consagrado, y en su lugar consagró a otros, a aquellos que se envanecían con el orgullo de sus corazones. Sí, de esta manera eran mantenidos en su pereza y en su idolatría y sus fornicaciones con los tributos que el rey Noé había impuesto sobre los de su pueblo, de modo que trabajaron mucho para sostener la iniquidad. Sí, también se volvieron idólatras, porque les engañaron las vanas y lisonjeras palabras del rey y de los sacerdotes, porque les hablaban palabras lisonjeras. Y sucedió que el rey Noé construyó muchos edificios elegantes y espaciosos, y los adornó con obras finas de madera y con toda clase de cosas preciosas, de oro y de plata, de hierro, de bronce, de sif y de cobre. Y también edificó para sí un amplio palacio y un trono en medio, todo lo cual era de madera fina y estaba adornado de oro y plata y cosas preciosas. Y también mandó que sus artesanos elaboraran toda clase de obras finas dentro de los muros del templo, de madera fina y de cobre y de bronce. Y los asientos que se reservaron para los sumos sacerdotes, que eran más altos que todos los demás asientos, él los adornó con oro puro e hizo construir un antetecho delante de ellos, sobre el cual podían sostener sus cuerpos y sus brazos mientras hablaban falsas y vanas palabras a su pueblo. Y ocurrió que edificó una torre cerca del templo, sí, una torre muy alta, tan alta así que desde su cima podían ver la tierra de Shilom y también la tierra de Shemlon que poseían los lamanitas, y aún podían ver todas las regiones circunvecinas, toda la región circunvecina. Y aconteció que hizo construir muchos edificios en la tierra de Shilom, e hizo que se construyeran una gran torre sobre el collado que estaba al norte de la tierra de Shilom, el cual había sido refugio para los hijos de Nefi cuando huyeron de la tierra, e hizo todo esto con la riqueza que obtenía mediante los tributos de su pueblo. Y sucedió que entregó su corazón a sus riquezas y pasaba el tiempo en vivir desenfrenadamente con sus esposas y sus concubinas, y también sus sacerdotes pasaban el tiempo con rameras. Y aconteció que plantó viñas en varias partes del país y construyó lagares e hizo vino en abundancia, por tanto se convirtió en bebedor de vino, y lo mismo hizo su pueblo. Y sucedió que los lamanitas empezaron a venir sobre su pueblo, sobre grupos pequeños, y a matarlos en sus campos, y mientras cuidaban sus rebaños. Y el rey Noé envió guardias a los alrededores de la tierra para contenerlos, mas no envió un número suficiente, y los lamanitas cayeron sobre ellos y los mataron. Y se llevaron muchos de sus rebaños fuera de la tierra, así empezaron los lamanitas a destruirlos y a derramar su odio sobre ellos. Y aconteció que el rey Noé envió a sus tropas en contra de ellos, y los lamanitas fueron rechazados, o sea, los hicieron retroceder por un tiempo, por lo que volvieron regocijándose con su botín. Y ahora bien, a causa de esta gran victoria, se envanecieron con el orgullo de sus corazones y se jactaron en su propia fuerza, diciendo que 50 de ellos podían contra miles de los lamanitas, y así se jactaban y se deleitaban en la sangre y en verter la sangre de sus hermanos, y esto a causa de la iniquidad de su rey y sus sacerdotes. Y aconteció que había entre ellos un hombre que se llamaba Abinadí,
Y salió entre ellos y empezó a profetizar diciendo, he aquí así dice el Señor, y así me ha mandado diciendo, ve y di a esta gente, así dice el Señor, ay de los de este pueblo, porque he visto sus abominaciones y sus iniquidades y sus fornicaciones, y a menos que se arrepientan, los visitaré con mi ira. Y a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor su Dios, he aquí los entregaré en manos de sus enemigos, sí, y serán reducidos al cautiverio y serán afligidos por la mano de sus enemigos. Y sucederá que sabrán que yo soy el Señor su Dios y que soy un Dios celoso que visito las iniquidades de mi pueblo. Y acontecerá que a menos que este pueblo se arrepienta y se vuelva al Señor su Dios, será llevado al cautiverio y nadie lo librará salvo el Señor, el Dios Todopoderoso. Sí, acontecerá que cuanto ellos clamen a mí, seré lento en oír sus lamentos, sí, permitiré que sus enemigos los aflijan. Y a menos que se arrepientan en silicio y ceniza y clamen fuertemente al Señor su Dios, no oiré sus ruegos, ni los libraré de sus aflicciones. Y así dice el Señor, y así me ha mandado. Y acaeció que cuando les hubo hablado a Abinadí estas palabras, se enojaron con él y trataron de quitarle la vida, mas el Señor lo libró de sus manos. Ahora bien, cuando el rey Noé se hubo enterado de las palabras de Abinadí, había hablado al pueblo, también se llenó de ira y dijo, ¿quién es Abinadí para que yo y mis pueblos seamos juzgados por él? ¿O quién es el Señor para que traiga sobre mi pueblo tan grande aflicción? Os mando traer aquí a Abinadí para matarlo, porque él ha dicho estas cosas para incitar a los de mi pueblo a la ira unos con otros y para suscitar contenciones entre los de mi pueblo. Por tanto, lo mataré. Y los ojos del pueblo se llaman cegados, por tanto endurecieron sus corazones contra las palabras de Abinadí, y trataron de apresarlo desde ese momento en adelante, y el rey Noé endureció su corazón contra la palabra del Señor, y no se arrepintieron de sus malas obras. A veces nuestros corazones están tan cegados por la maldad, que es como que tuviéramos escamas, y no podemos ver. Y hasta que caen esas escamas, logramos ver el pecado en el que estamos. A algunos esas escamas no se les caen jamás, hasta que el Señor los termina destruyendo. Necesitamos botar esas escamas de nuestros ojos, a través de la oración, del ayuno, del estudio de las Escrituras, de las meditaciones con el Señor. Necesitamos volcar el corazón al Señor. El Señor manda a sus profetas para que nos llamen al arrepentimiento. A través de las Escrituras, Él siempre nos está llamando al arrepentimiento, a ese cambio de vida. Somos nosotros los que decidimos si lo haremos o no. Pero en la marcha del camino, cuando nosotros no nos arrepentimos, tenemos que sufrir las tragedias de nuestras propias decisiones. Podemos ser desobedientes, pero la maldad nunca es felicidad. Llega un momento en que esa maldad se vuelca contra nosotros mismos. Podemos ser obedientes y gozar de paz continua y la bendición del Señor y su protección. Él siempre protege a sus hijos, los ayuda y pelea sus batallas. Y yo lo sé. En el nombre de Jesucristo. Amén.